Hola, Janina. Acá te respondo por qué lo podo en agosto a mi limonero y no quiere decir que sea en agosto que hay que podar a todos los limoneros ni que esté mal podarlos en julio. Yo no lo podo en julio. ¿Por qué? Primero, porque leí, tengo bibliografía acá, La poda de los frutales, es un ingeniero agrónomo. Este libro es bastante viejo, pero en este libro, que antes de hacer cualquier trabajo con mis árboles leo, los naranjos, pomelos, etcétera. Las opiniones en la época de poda, después saco una foto y te lo muestro. Las opiniones de los autores no están de acuerdo en cuanto a la mejor época para ejecutar la poda. Unos podan a finales del invierno, otros en primavera, que no estoy podando en primavera, pero en finales del invierno, y otros en fin del verano. La elección del momento más oportuno de la poda depende sobre todo de la época de cosecha. El limonero que yo tengo se cosecha a fines de julio. Por eso, después de cosechar, lo podo. Ese es el motivo por el que yo podo en agosto. No quiere decir que esté mal podar en julio, pero no es que necesariamente hay que sí o sí podar en julio. Inclusive hay gente que espera, que acá lo dice, y acá tengo otro libro que también habla del tema, Árboles frutales, habla de todo, también del tema de la poda. Acá tenemos la parte de los cítricos. Dice, poda de fructificación. Después le saco una foto y la subo. Esta poda se considera una poda de producción y se efectúa antes o después de la floración, que sería después de la primavera. O sea que no es tan estricto que hay que podar en julio, en junio. Yo no podaría en septiembre porque es la época que florece, pero también tiene que ver mucho con el clima donde uno vive. Yo le estaba compartiendo esto a Silvia porque es lo que yo hago para que el árbol esté como está, básicamente. Pero depende también de dónde vivas. Acá el clima donde nosotros tenemos el árbol es muy frío y húmedo. Entonces, si yo lo podo en pleno invierno, puede ser que después le caiga una helada, más allá de que trato de que la poda sea alejada de las heladas, y la herida, al no tener circulación de savia, el árbol, que ahora ya se está activando, hay algunos brotecitos en el árbol, por eso también lo podo en agosto, porque después de que cosecho se empieza a activar el árbol y se cicatriza más fácil la herida que le hago en todos los cortes que le hacemos a los árboles. Y como hay mucha humedad en el ambiente, se le pueden generar hongos y se puede enfermar la planta. Por eso también lo puedo decir. Pero yo veo que vos vivís en el sur. En el sur es más seco el clima. Así que puede propiciarse tranquilamente y si tenés una variedad que produce más temprano y se cosecha antes, lo puedes podar en junio o en julio. Por eso te digo que no es tan estricto y yo comento esto, pero también hay que ver en la región donde está cada uno. El país, el mundo es gigante. Así que no hay una fecha estricta, un mes estricto en el cual se realice la poda. Pero depende de muchos aspectos. No es sencillamente eso. Yo estoy acá compartiendo qué es lo que hago con mi árbol, cómo lo cuido y cómo te muestro cómo está en base a los cuidados que le doy. Esto no quiere decir que vaya para todo. Yo muchos videos que miré durante muchos años, porque ahora hay un montón de material y gente que comparte de estas latitudes de Argentina, pero hace 10 años, 11, 12, cuando yo empecé con el tema de la huerta, de los árboles frutales y todo, la mayoría de los videos que había y la información eran de foros de España, en castellano o en español, o de youtubers de España. Y el clima y la latitud es totalmente diferente. Entonces uno más o menos tiene que ir ambientándose al lugar donde está. Leer mucho del INTA, que el INTA también tiene mucha información, que es más de acá. Ir a los programas de Pro Huerta y todo eso. O sea, yo estoy brindando una información de una experiencia mía, personal, sobre la ejecución de una poda de un árbol. No quiere decir que todos los árboles de limón se tengan que podar en agosto en el hemisferio sur. Te cuento por qué lo hago. Tampoco quiere decir que todos se tengan que podar en julio. No hay una regla estricta. Yo lo que hago para todo, inclusive para esto, es hacer mínimo tres análisis. Leer un libro, leer otro libro, leer varios artículos en internet y hacer la prueba sobre
el experimento que sería la poda de mi árbol y ver qué resultados me da. Esto fue lo que mejor resultados me dio. El árbol no se me enferma, saco la fruta madura como me gusta a mí, que esté bien madura, porque si no, después que lo sacas y está medio verde, no se va a madurar el limón. Bueno, ese tema de otro video. Y logro que la planta se cicatrice y se sane y no se enferme, evitando tener que atenderlo a futuro. Simplemente es eso, Yani. No, no es que en julio hay que sí o sí podar. No sé cómo haces vos con tu limonero, si tenés un limonero, pero tal vez en la latitud en la que estás, sí, en julio se hace. Pero yo lo hago acá en agosto por estos motivos.